Jesús en el Evangelio de Lucas nos hace una gran enseñanza. Estamos evidentemente en el sermón que para Mateo es del monte, pero que Lucas, bajando del monte y llegando a la llanura, nos hace la misma enseñanza. Pero lo más importante de esto es qué nos está enseñando el Señor. Ya casi estamos llegando al final de esta temporada. Y en el capítulo 6 de Lucas la enseñanza es maravillosa. Primero nos enseña que debemos ser como nuestro Padre, o sea, para ser hijos iguales a Él, debemos ser llenos de misericordia, como en el capítulo 6, versículo 36. Después nos enseña cómo no ser maestros que son de los que juzgan y miran lo pequeño que tiene de malo el otro, sino que nuestro corazón sea el que produzca frutos en abundancia, para que tengamos un ojo bueno, para que nuestro corazón funcione y llegue hasta el otro. Pero terminábamos en el capítulo 6, versículo 45, diciendo Jesús, de la abundancia del corazón hablan los labios. Y en el versículo 46 dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Señor, Señor. Y era una experiencia en la primitiva comunidad cristiana. Incluso en las cartas de Pablo está cómo llamar a Jesús Señor, Señor, viendo que Él es nuestra salvación. Entonces, de la abundancia del corazón hablan los labios. E inmediatamente está el discurso Señor, Señor. Y vuelve y nos regaña. Un momento, no es solamente conocer a Jesús y llamarlo Señor, sino hacer. No se trata de solo decir, sino hacer lo que Él nos invita. Y cuando nosotros somos de los que hacemos, entonces, claro, nos volvemos semejantes a Él. Y esa es la tarea. Nuestra tarea es que por sus palabras nosotros lleguemos a esa imagen perfecta del Hijo de Dios. Y somos capaces de hacerlo. No creamos que no. A veces decimos, no, pues es que eso es imposible. Imposible no es. Dios nos mandó a Jesús para que nosotros tuviéramos un referente. Entonces, hagamos lo que Él dice. No podemos permitir que nos pase lo de Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 15 al 20. Dice el Señor, pongo ante ti dos caminos, el del bien y el del mal. Si escoges el bien, tendrás toda la bendición en la vida. Y si escoges el mal, pues será muy difícil. Jesús lo compara con construir una casa sobre arena o sobre roca. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la seguimos y la cumplimos, es construir una casa sólida, fuerte, sobre la roca, de tal manera que venga la corriente y no se la lleve, sino que permanece estable. Pero si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, construimos nuestra casa, nuestra vida, con unos cimientos sobre arena, tan débiles, que cualquier corriente llega y se la lleva. Por eso es necesario que la palabra de Dios esté fundamentada en nuestro corazón, con la fe, que es nuestra relación directa con Dios, pero también con nuestras obras, porque escuchamos la palabra de Dios, la obedecemos y la hacemos vida. Pero es necesario que sea una vida aplicada a los demás, aplicada a la bondad, a la misericordia con los otros, y no solamente pues, a tener clemencia y misericordia, sino a actuar de manera misericordiosa con respecto a los otros. Dice Santiago en el capítulo 2 que cuando nosotros tenemos una fe que solamente corresponde al conocimiento, es una fe diabólica. Le puse un punto porque es importante. No, nuestra fe
es una fe de relación. Y por eso la ortodoxia y la ortopraxia, o sea, lo que yo sé del Señor me lleva a hacer según Él y a cumplir sus mandatos, digámoslo así, o más bien a contagiarme de lo que Él hace. Y por eso es que yo actúo de esa manera. De eso se trata. Se trata de vivir la vida según una práctica que nos traiga la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios generalmente empuja al cristiano a la acción. Primero porque se escucha, tal como decían los judíos, oráculo del Señor, escuchar la palabra, grabarla en el corazón. Y de ahí, en el corazón, donde es el motorcito, lo que mueve nuestra vida, nos lleva a la acción, a vivir nuestra vida según lo está pidiendo el Señor. No nos quedemos diciéndole al Señor que es maravilloso para nosotros, que nos salva, cuando nosotros mismos somos instrumentos de salvación para los demás. Dice Jesús, quien venga a mí, escuche mi palabra y la ponga en práctica, es como quien construye una casa. Muy bien, entonces son 3 acciones supremamente fáciles. El que venga a mí. Y venir a Jesús es, al fin y al cabo, ¿qué quiere decir eso? El que venga a mí. Porque en el capítulo 6 de Juan nos dice que nadie viene a mí si no es por el Padre que nos ha enviado. Estamos reconociendo al Señor. Por eso es que le decimos, Señor, Señor. Cuando nosotros reconocemos al Señor, lo ponemos como centro de nuestra vida. Y cuando es centro de nuestra vida, pues más fácilmente escuchamos su palabra. Pero reconozcamos algo, cuando yo en mi vida decido que Él va a ser el centro y empiezo a escuchar su palabra, empiezo a reflejarlo en mis acciones, en mi cotidianidad, en lo que hago, en las personas alrededor. Pero escuchar la palabra de Dios. ¿Quién fue el que escuchó perfectamente la palabra de Dios primero? Jesús. Él que estaba en la creación decide, y que es la palabra, decide hacerse hombre para poner en práctica lo que es la palabra, para ser el reflejo perfecto, la imagen perfecta, el rostro de Dios en medio de los hombres. Por eso cuando nosotros escuchamos su palabra, comprendemos dónde se aplica la palabra de Dios, dónde está el verdadero sentido. Yo les he dicho muchas veces que cuando nosotros leemos toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, debemos mirar a Jesús. Él es el rostro del Padre, sin perdernos de Jesús, sin desviarnos de Jesús. Jesús, en la parábola del buen samaritano, a lo último le pregunta a la persona que le estaba interpelando, ¿quién es el prójimo? Entonces él le dice, pues el samaritano. Entonces Jesús dice, oh, ves, así es. Entonces ve tú y haz lo mismo. Ahí está. Vengan a mí, escuchen y después de escuchar, pongamos en práctica esa palabra, porque cuando la ponemos en práctica es como si estuviéramos construyendo una casa. ¿Cómo se sienten las personas en la casa? Acogidos, llenos del amor y la bondad de nuestro Dios.
construirnos una casa cuando escuchamos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida puede ser parecido a lo que resultan siendo las comunidades cristianas. Esas que permiten que el otro, con su limitación, llegue a su comunidad y poco a poco se va construyendo, se va levantando, no solamente la persona, sino la comunidad. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas, no de ladrillos, pero aún así la han representado como una iglesia y generalmente nosotros cuando pensamos en iglesia, rápidamente nuestro pensamiento se dirige a la iglesia a donde íbamos o al templo a donde íbamos. ¿Por qué? Porque ahí se reúne la comunidad y a medida que el hombre va creciendo, esa iglesia también se va levantando. Dice Juan en el capítulo 14, cuando alguien escucha mis palabras y las cumple, nuestro Padre lo amará y vendremos a Él y haremos habitación en Él. Claro, ¿qué estamos diciendo? Nosotros hemos aceptado a nuestro Dios como Señor, como centro. Empezamos a venir tras Él, o sea, caminamos hacia Él y el oído se pone atento y entonces la mano se pone dispuesta. Miren que todo tiene que ver con el cuerpo, como si todo el cuerpo participara de ese bienestar, que es estar en la obediencia a la palabra. Habíamos visto en Lucas, en el capítulo 6, un poco antes de este texto, como decía que nuestro ojo y nuestro corazón tiene que estar sano para que entonces nuestra mano deje de ser una mano paralizada y se vuelva una mano que se extiende, que abraza al otro, que lo atrae hacia sí. Quiere decir que nuestra misericordia o nuestro comportamiento lleno de misericordia es la casa del otro. O puede ser mi casa, porque no necesariamente es el otro el que necesita misericordia, sino muchas veces soy yo el que necesito misericordia y ser edificados por los demás. Así dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. La ciencia lo que hace es envanecer a la persona, el ego que se crece y que se aparta de los demás. En cambio, el amor ágape es un amor que edifica, que construye. San Pablo nos habla a la comunidad de Corintios que él ha construido esa comunidad sobre la roca que es Cristo. Yo sé que casi todos los arquitectos cuando quieren construir una casa, lo primero que intentan es llegar hasta donde hay roca, porque no estará en un terreno inestable, sino que se construye sobre la roca. Por eso, cuando nuestra vida está construida sobre la roca, no es fácil que venga la tormenta y se lleve la casa, o que construyamos una casa donde pues todo mundo está sometido a las tempestades, a las inundaciones o a los miles de problemas, porque la roca no es Cristo el que fundamenta esa casa. Pero cuando hablamos de esto, debemos tener claro quién es el que da misericordia, quién es el que necesita misericordia. En Romanos, en el capítulo 6, tenemos muy claro que cuando somos bautizados en la muerte de Cristo, nos llenamos de su amor, de su misericordia y salimos a ser hijos que derraman misericordia por el mundo. O sea, que esa manera de ser de Cristo se nos ha impregnado, como una esponjita que absorbe toda esa manera de ser de Jesús y la va desplegando por el mundo. Eso es lo que Lucas entonces comprende. Los que han venido hasta Jesús
se han bautizado por Él porque han escuchado su palabra, ponen en práctica esa palabra de misericordia, que es la que Lucas insiste constantemente. Pero no es porque sea Lucas, no porque él quiera ponerle énfasis, sino porque es Jesús mismo el que nos ha hecho construir esa casa sobre esa roca. Pero cuando uno tiene que construir sobre roca, tiene que taladrar y que todo sea bien profundo, que esa palabra llegue profundamente a las raíces de nuestro ser. No se puede quedar en la superficialidad, como dice Lucas en el capítulo 8 cuando habla de la semilla que ha sido sembrada. Si queda superficialmente, pues es muy fácil que se seque rápidamente, que quede sobre las piedras y que muera. Esa palabra debe ser sembrada en el interior, porque ahí en el interior es donde empieza a producir frutos de misericordia. ¿Y qué pasa con el que construye sobre la arena? Con el que construye sobre su propio yo, sobre su egoísmo o su ego. Construye con materiales súper costosos seguramente, construye sobre las cosas, sobre su poder, sobre lo que él puede hacer, pero no sobre la sabiduría que es la roca, que es Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nosotros construimos solos, sin Dios, lo que hacemos es construir una fantasía alrededor. Es increíble que muchas de las personas que han construido su vida con base en la riqueza, con base en la superioridad de ellos, lo que ellos creen ser fuertes, rápidamente ese castillo se derrumba como si fuera un castillo de arena. Llega una turbulencia, llega un problema, llega una dificultad, todo lo que se había construido se va. Y queda simplemente la soledad, el vacío. Incluso las cosas pueden quedar, ahí están las cosas. Pero y yo y mi familia, y mis hijos y mi esposa, ¿dónde están? Porque puedo construir una casa sobre la arena, pero no construyo personas, no edifico con el amor. El amor es fuerte, el amor es esa roca. ¿Por qué muchas veces cuando comparamos familias que no tienen posibilidades económicas con familias que sí las tienen, la mayoría de las veces las comparaciones son odiosas, pero se está edificando en el amor muchísimo más fácil con los que no tienen a los que sí tienen? No estoy generalizando, no estoy diciendo que todo es así, pero nosotros tenemos que construir sobre la roca que es Jesucristo. Por eso, cuando nosotros escuchamos su palabra y nuestro ojo está bien y puede ver en el otro su necesidad de misericordia, somos dichosos. Y así comenzaba este discurso en el capítulo 6. Pero si nosotros no escuchamos la palabra y desobedecemos porque no nos interesa, porque no es nuestra opción, porque la sabiduría de Dios, porque el tener a Dios en nuestro corazón no es nuestra prioridad, llegamos a la ruina. Y así termina este discurso en Lucas. Por eso, el discurso, podríamos resumirlo, nos hace dichosos en la medida en que nosotros obedecemos esa palabra de misericordia. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que quiere llegar con la palabra de Jesús a lo más profundo del corazón.